El team building o construcción de equipo es más que una simple moda en el mundo empresarial. Se ha convertido en una estrategia clave para fomentar la cohesión y mejorar la productividad laboral. Pero ¿es todo tan positivo como parece? ¿Cómo puede afectar a los derechos y libertades de los empleados en el entorno laboral? Hoy, en Plaza al Día, team building en el trabajo, entre la cohesión y la controversia. Contra nuestras jornadas de team building no se puede competir. La última hubo tirolina, barbacoa con opción veggie y después todos al karaoke. Y estaba todo el equipo, los chavales, gozándolo, encantados. Muy contenta, hay muy buen rollo. Frankie es más un colega que un jefe. Y los compis, Andrea, Jorge, Carol, somos la pandi. Este es tu lugar si es viernes y ya estás deseando que sea lunes. Era un sketch de Pantomima Full hablando del team building, ese término traducido del inglés como construcción de equipo. Es una de las estrategias de las empresas para conseguir trabajadores motivados a través de actividades que ayuden a mejorar las relaciones en el entorno laboral, unas actividades que supuestamente fomentan el trabajo en equipo y la cohesión entre los diferentes miembros de la plantilla. Vamos a hablar con detenimiento sobre el team building con Manuel Fernández Jaria, profesor de Dirección y Gestión de Empresas de la UOC y formador en seguridad, salud y bienestar en el trabajo. Señor Fernández Jaria, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, un placer compartir con vosotros este espacio. Gracias por la invitación. Hemos escuchado a Pantomima Full hablar en ese tono jocoso dentro de uno de sus sketches, pero ¿cómo definimos de una forma más concreta el team building? Bueno, en definitiva es la construcción de equipos, efectivamente, y es un término colectivo pues para definir un conjunto de actividades que buscan equipos de alto desempeño y mejorar las relaciones interpersonales. Lo que ocurre es que crear un equipo que funcione y que sea eficiente y que además esté cohesionado no se consigue en 1 o 2 días. Esto es un proceso pues a veces complejo, largo, con continuidad, que requiere un compromiso y una dedicación continua por parte de todo el mundo. El team building puede ser la espuma del capuchino y puede estar fenomenal, pero el trabajo verdadero se produce antes y se produce después de toda esa jornada o ese encuentro que podemos tener ocasionalmente. No sé si tiene usted algún dato de cuántas empresas en España utilizan este tipo de estrategias. Bueno, sí, hay estudios del Harvard Business School que nos dice que cuanto más motivado está un equipo, mejor trabaja. Hay estudios que también nos dicen que este tipo de actividades ayudan a las personas a sentirse más valoradas y, por lo tanto, también a ser más productivas. Y también hay algunos estudios que hablan de que el éxito de un equipo se caracteriza por cómo se comunican fuera de las horas de trabajo. Y, por lo tanto, este tipo de actividades fomenta todo esto y puede ser de gran utilidad. ¿Hay un perfil específico de empresas que ponen en marcha estas actividades? Pues cada vez se está generalizando más y de hecho todas las empresas están buscando esos espacios de encuentro. Por lo tanto, yo creo que ya es una actividad bastante generalizada en los entornos de trabajo. ¿Cuáles son las actividades más habituales en este tipo de estrategias? Pues actualmente se están produciendo actividades de grupo de muchos estilos. Hay salidas corporativas, hay jornadas deportivas, hay a veces encuentros relacionados con conferencias para mejorar un poco las características personales, las características individuales. Bueno, hay una gran variedad actualmente de actividades que funcionan en este sentido. Hay una cuestión importante. En muchas ocasiones se usa este recurso como remedio a problemas como la rotación, el bajo sentido de pertenencia, baja productividad. ¿Es este el remedio o puede ser un remedio para esas situaciones? Para esto en concreto no es un buen remedio y además a veces lo que puede hacer es agravar la situación de un equipo. He señalado antes que la confianza se construye cuando hay contacto y cuando quedan claras las expectativas y el contrato y las relaciones que establecemos con la gente, cuando el liderazgo está claro. Entonces, este tipo de actividades puede ser
el detonante que pueda hacer que todas esas relaciones mejoren. Pero realmente, para que sea efectivo este tipo de actividades, hay que saber qué tipo de equipo somos, qué dificultades tenemos, qué equipo queremos ser, qué nos hace falta cambiar y por ahí es por donde podemos empezar a trabajar entendiendo el team building como un proceso que además ha de tener una continuidad. Para mí es clave, la clave del éxito está en que una vez finalizado ese tipo de actividades haya una continuidad y se siga trabajando en esa cohesión del equipo. Manuel Fernández, Jaria, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un saludo. El team building es una herramienta que emplean muchas empresas para mejorar la productividad y el bienestar de los trabajadores, pero también tiene una cara B. Hay una serie de derechos y libertades de los empleados que se pueden llegar a ver comprometidos. Queremos hablar de esos posibles problemas con la psicóloga sanitaria Ana Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Rafa. ¿Qué tal? ¿Hay personas que ven el team building como un problema? Eso es decir, el team building sí que es verdad que tiene mucha efectividad, hay muchos artículos e investigaciones que hablan de ello como algo muy positivo, pero claro, también tiene una cara B, ¿no? Entonces, el team building, cuando está bien construido, se piensa de forma consciente y las actividades y los objetivos están bien planteados, pues está genial, ¿no? Para trabajar la cohesión entre los empleados, para trabajar un momento de disfrute con esos empleados fuera del trabajo, pero por otro lado, pues también puede tener sus efectos negativos. Es decir, el problema no es el team building en sí, sino la mala aplicación. Exacto. Es decir, todo dependerá de cómo se plantean esas actividades por parte de la empresa y bueno, cuál es su objetivo, ¿no? Muchas veces las empresas, a veces hay conflictos, ¿no?, internos dentro de la misma empresa, de los departamentos, entre trabajadores. Entonces, a veces el team building se utiliza como una forma para desplazar esos conflictos en vez de solucionarlos dentro del horario laboral. Bueno, pues vamos a hacer una actividad de team building, a ver si entre todos pues colaboran y se disipan esos malentendidos y conflictos. Pues vayamos con esas malas prácticas para saber cuáles son las que no hay que emplear. Por ejemplo, nos podemos encontrar con que la empresa no marca una frontera a la hora de proponer actividades fuera del horario de trabajo. Claro, cuando la empresa no tiene en cuenta que los trabajadores tienen su propia vida fuera del trabajo y que necesitan un tiempo tanto a nivel físico como emocional, ¿no? Porque claro, que tú no estés físicamente en el despacho o con tu ordenador en las tareas del trabajo no significa que a nivel mental no haya un ruido mental, ¿no? En el sentido de dejo el trabajo, me voy a casa o me voy al gimnasio o lo que sea, pero claro, yo por dentro, a nivel de pensamientos, sigo dándole vueltas a las tareas que tengo que entregar, a las reuniones, ¿no? Por eso hablamos de que ese descanso es importante y si no se da porque se plantean actividades de forma exigente o demandante, pues puede crear o exacerbar también pues ese agotamiento, ¿no? Cuando hablamos de burnout, hablamos de un agotamiento físico y mental de los trabajadores. ¿Estas actividades deberían estar dentro del horario de trabajo para que no se diera esa situación? Por ejemplo, sí, se podrían plantear dentro de ese mismo horario laboral para que no supongan un añadido ya a las 8 horas diarias o a las 40 horas semanales del trabajo, por ejemplo, podría ser una solución, exactamente. Hay otro concepto que es el de la libertad de elección, ¿no? Hay trabajadores que se enfrentan a una situación difícil porque temen las consecuencias que pueden sufrir si no forman parte de esas actividades. Eso es. Mira, hay que distinguir a nivel de negociación 3 formas de comunicación, ¿no? La primera es si esta petición del team building precisamente es una invitación, ¿no? Yo os invito a que podamos participar en esta actividad. Cuando alguien nos invita a algo, es más fácil decir que no, porque es una pregunta abierta y hay cabida para el sí y para el no. La segunda forma de negociación es cuando ya te hacen una petición de, ostras, ¿podrías hacerme este favor? Por favor, es importante que vengas a esta actividad. Aquí ya tenemos que tener, ¿no? Nos sentimos como más
culpables y decimos que no y ya tenemos que dar un motivo importante. Y la última opción es la demanda, ¿no? Cuando alguien nos exige no, es que se tiene que ir sí o sí, es que no hay opción, entonces sí que esa libertad de elección ya no está, no hay opción para la negativa, y entonces es cuando el team building está mal planteado, ¿no? Y el trabajador siente que no puede decir que no puede cerrarse en banda, porque claro, si no hay unas consecuencias, además para muchos empleados, muchos trabajadores, el trabajo es muy importante para ellos porque de ello depende la estabilidad económica, nivel familiar. Estamos toda la semana con los mismos compañeros y de repente aparece una actividad en principio lúdica que probablemente la empresa haya planteado para estrechar lazos entre los trabajadores, para hacer más equipo. Pero se pueden dar situaciones más allá de esa libertad de elección o el hecho de que atente contra el descanso necesario, el descanso mental y la desconexión de los trabajadores. Se pueden dar situaciones que en lugar de generar mayor conexión entre los trabajadores y mayor equipo puedan generar roces. ¿Es algo así como cuidado con la cena de Navidad de la empresa? Sí, claro, totalmente. Al final, como decía antes, a veces si estas actividades están planteadas como vamos a unir a todo el equipo y se van a solucionar todos los malentendidos, ¿no? Como una solución mágica, el team building que hará que todos se lleven fenomenal y estupendamente, pues en realidad eso no es así, ¿no? Lo que puede hacer es que, claro, al final una actividad fuera del trabajo puede ser un reflejo mismo de lo que suceda dentro del espacio laboral, ¿no? Lo único que en vez de estar en una oficina estás en la naturaleza, ¿no? Pero claro, esto puede ser que esas relaciones aún empeoren, ¿no? Porque claro, si te apartan, si no te introducen en esas conversas, si no te eligen para una actividad de deporte en la que estás, ¿no? Tienes que ser elegido, pues entonces aún pueden crear más sensación de malestar y de aislamiento, ¿no? Y al final, bueno, tenemos que tener presente que la mala relación con los compañeros es que puede ser en sí mismo un motivo de abandonar y de dejar la empresa, ¿no? No tiene por qué ser que el sueldo, porque las tareas son diferentes, ¿no? te pertocan a tu nivel, sino que también la mala relación laboral es uno de los motivos por las que las personas abandonan, y precisamente esas actividades de team building pueden hacer que, por ejemplo, digas, vale, pues hasta aquí hemos llegado, porque si esto tiene que ser así dentro de la empresa y fuera de la empresa en esas actividades, pues quizás es mejor que deje el trabajo, ¿no? Por tanto, no sé si existen algunas pautas, algún concepto básico para la empresa que quiera organizar alguna de estas actividades que deba tener en cuenta para que ese tiempo, esa iniciativa no se vuelva en contra de la propia empresa. Claro, aquí es importante, yo creo que también es importante tener en cuenta lo que quieren los trabajadores, ¿no? Entonces, sería importante preguntarles a ellos y hacer sondeos, ¿no? Hacer encuestas de, ostras, mira, ¿qué os parecería hacer esto? ¿Cómo lo podríamos plantear? ¿No? Como algo que se decida, ¿no? Desde las posiciones superiores. Pues mira, porque sí, ¿no? De forma más arbitraria, sino que tenga en cuenta también la plantilla, los trabajadores, la conciliación laboral, cómo es la vida personal de esas personas, cómo son las relaciones, un poco que se metan más en el ajo, ¿no? Por decirlo así. Entonces esto es lo que plantearía, ¿no? Y que luego esas actividades pues también tengan en cuenta los valores que se quieren transmitir de la empresa, ¿no? Y después también habría que dar recomendaciones para los trabajadores, porque estamos hablando de los problemas derivados de la mala praxis del team building por parte de las empresas, pero también existe el caso contrario, empresas que se quejan del comportamiento incorrecto de algunos de sus empleados en ese tipo de actividades porque consideran que las toman como una fiesta desmedida. ¿Cómo debe asistir un trabajador a una de estas actividades? Claro, sí que es verdad que, bueno, y esto aparece mucho también en las películas, ¿no? Pues se organiza una fiesta, como tú bien decías, ¿no? La cena de Navidad, y luego hay una fiesta y luego cada uno pues acaba teniendo comportamientos que, claro, pues delante del jefe no tendrías, ¿no? Por ejemplo, entonces, por eso es importante pensar bien qué actividades se van a realizar. Luego,
dar un poco de banda ancha en el sentido de si se organiza una fiesta, también sabes qué consecuencias va a haber en esa fiesta. No puedes esperar que al final tengas la misma persona con un traje bien formal en la empresa, sentado en su silla, y luego, pues claro, luego todos los demás tenemos nuestra vida personal, ¿no? Dentro de unos límites pues que hay que aceptar, ¿no? Que no pueden haber conductas violentas, comportamientos pues eso, vergonzosos, ¿no? Pero sí que es verdad que un poco hay que ser coherentes con lo que proponemos y con lo que podemos esperar de las demás personas, porque al final no solo son trabajadores, sino que son personas. Y luego también pues dar unas pautas claras, ¿no? De decir, vale, es una fiesta, pero se espera de vosotros esto, ¿no? O sea, sobre todo es muy importante la comunicación y que quede claro por qué se realiza esa actividad, cuál es la finalidad, qué se espera de los trabajadores en esa actividad, y que haya libertad de elección para decidir si se quiere asistir o no. Pues Ana Gómez, psicóloga sanitaria, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Construir equipos no es ni mucho menos sencillo y hay multitud de estrategias, pero hay que saber aplicarlas. Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza. Pueden encontrarlo de lunes a viernes en todas ellas y también en las principales plataformas de podcast, donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios.